La tormenta que lo cambió todo. Dicen que la mejor venganza es vivir bien, pero a veces, primero tienes que derrumbar un imperio. La lluvia caía cada vez con más fuerza, cada gota golpeando el parabrisas de la Mercedes G-Wagen de Julián como si fueran balas. Podía sentir la tensión en el aire, espesa y sofocante. Íbamos en silencio después de lo que él llamó nuestro desastre de aniversario en The Gilded Steer, el exclusivo restaurante de carnes en Greenwich, Connecticut. Para mí había sido el escenario perfecto para lo que sabía sería nuestro último acto juntos, aunque Julián no tenía idea de lo que se venía. De entonces, dije en voz baja, manteniendo el tono firme a pesar de la tormenta que se desataba tanto afuera como dentro de nuestro matrimonio, hoy encontré algo interesante en nuestro estado de cuenta de American Express. Las manos de Julián se tensaron en el volante. Aún con la tenue luz del tablero, pude ver cómo apretaba la mandíbula. Ah, sí. ¿Y qué sería eso, cariño? Escupió el cariño con condescendencia. Ese mismo tono que había usado durante meses. Ese tono que poco a poco había ido desgastando mi confianza, mi autoestima, mi identidad misma. Pero esta noche, las cosas eran distintas. Esta noche yo estaba lista. Un cargo de $15,000 en Tiffany's, continué, con la voz ahora más firme. Por una clásica pulsera de tenis con diamantes. Qué raro, porque no recuerdo haber recibido ninguna joya últimamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julián salió de la autopista principal y tomó la Taconic State Parkway, un tramo de carretera conocido por sus curvas oscuras y sin iluminación, que parecen tragarse los autos enteros en noches como esta. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no por miedo, sino por anticipación. La risa de Julián fue fría, calculada, hecha para hacerme sentir pequeña. Sarapina, querida, ¿cuándo vas a entender que tus preguntas tontas son vergonzosas? Estás haciendo el ridículo, y francamente, haciéndome quedar como un idiota a mí también. Tal vez una caminata te ayude a despejar la cabeza y recordarte de dónde viene el dinero en esta casa. Se metió al estacionamiento de una vieja gasolinera Texaco abandonada. Sus ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis eran un contraste brutal con la opulencia que habíamos dejado atrás en la cena. La tormenta arreció y podía escuchar el viento silbando entre los árboles desnudos que bordeaban el camino desierto. Bájate, ordenó Julián, con voz cortante y definitiva. Pero esta vez, yo estaba lista. Esta vez, tenía un plan. Julián no solo me dejó ahí, como tantas veces antes, cada abandono diseñado para romperme un poco más, para hacerme más dependiente, más agradecida por su eventual regreso. No, esta vez lanzó mi bolso por la ventana, pero se quedó con mi celular, justo como yo sabía que lo haría. No vas a necesitar esto, dijo, agitando mi iPhone con desdén. Concéntrate en la lección. Luego pisó el acelerador y desapareció en medio de la tormenta, dejándome sola bajo la lluvia. Pero en lugar de sentirme indefensa y abandonada, como incontables veces antes, sentí algo completamente distinto. Poder. A los pocos minutos, un Ford F-150 negro apareció entre la lluvia, sus faros cortando la oscuridad como un faro de esperanza. Ben bajó de la camioneta con un paraguas en mano, moviéndose con la precisión de alguien que había servido varias misiones en Afganistán antes de convertirse en investigador privado. Todo está listo, dijo, entregándome un celular desechable ya activado y una bolsa con ropa seca. Cayó en el anzuelo. Ben nos había seguido con un dispositivo GPS oculto en el forro de mi abrigo, y su cámara de tablero había grabado todo, cada palabra cruel, cada humillación calculada. Cada momento en que el verdadero Julián salía a la luz. Ya lo teníamos todo documentado. El Courtyard by Marriott cerca del aeropuerto de Westchester no era precisamente el tipo de lugar donde Julián esperaría encontrarme. Era anónimo, sin gracia, y perfecto para lo que necesitábamos hacer. Nuestro centro de operaciones improvisado era una suite en el tercer piso, donde Ben había montado varias laptops y equipos de comunicación que harían que el Pentágono sintiera envidia. La señorita Sterling apareció en la pantalla principal en una videollamada, su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la hora. Como una de las abogadas de divorcios más implacables de Manhattan, vivía para momentos como este. A su lado, en pantalla dividida, estaba Anya, una contadora forense cuya reputación por descubrir bienes ocultos era legendaria en los círculos financieros. ¿Está completamente segura de que quiere proceder con la opción nuclear?, preguntó Sterling, con la voz de quien ha visto a demasiadas mujeres ser destruidas por hombres poderosos.
Una vez que empecemos, no habrá marcha atrás. Miré la evidencia desplegada ante nosotras. Estados de cuenta bancarios con transferencias sospechosas a las Islas Caimán. Correos electrónicos entre Julián y sus socios de negocios hablando de lo que llamaban su proyecto del fondo de pensiones. Capturas de mensajes entre Julián y Siena que me revolvieron el estómago. Y lo más incriminador de todo, la grabación de audio que Ben había conseguido apenas 2 semanas atrás. Ponla otra vez, dije en voz baja. Ben dio clic en un archivo de su laptop y la voz de Julián llenó la habitación, clara e inconfundible, mientras hablaba con el doctor Patricia Ensley, una psiquiatra y vieja amiga que lo había estado ayudando a ejecutar la parte más siniestra de su plan. Está cada vez más olvidadiza y paranoica, decía la voz de Julián en la grabación. Solo unas cuantas sesiones más, doctora, y tendremos suficiente evidencia para demostrar incompetencia, y no podrá tocar ni un centavo. La grabación continuaba, revelando cómo Julián había estado reemplazando sistemáticamente mis vitaminas diarias con medicamentos que afectaban la memoria de forma leve, creando síntomas artificiales que respaldarían un caso de incapacidad mental. Esto ya no se trataba solo de un divorcio. Se trataba de un intento de robarme la cordura, mi autonomía, mi propia percepción de la realidad. Quería hacer que me internaran, dije, sintiendo que las palabras sonaban irreales incluso mientras salían de mi boca. Todas esas veces que me sentí confundida, desorientada, como si estuviera perdiendo la razón. Me estaba drogando. Los dedos de Anja volaban sobre el teclado. Sarapina, tienes que ver esto. El esquema Ponzi es peor de lo que pensábamos. Ha estado usando fondos de retiro de maestros y bomberos para financiar su estilo de vida. Las pérdidas proyectadas son de cientos de millones. La sala quedó en silencio mientras la magnitud de los crímenes de Julián se hacía evidente. Esto ya no era solo un esposo infiel. Era un hombre que había construido su imperio sobre las espaldas de servidores públicos, personas que confiaron en él con sus futuros. Señorita Sterling, dije con voz firme y helada. Presente las mociones de emergencia ahora. No solo vamos a recuperar mi dinero, lo vamos a destruir. Las siguientes 12 horas pasaron en un torbellino de documentos legales, llamadas telefónicas y planeación estratégica. Para cuando sonó el despertador de Julián en nuestra mansión de Westchester, probablemente junto a Siena en nuestra cama matrimonial, agentes federales ya se estaban posicionando alrededor de su edificio de oficinas en Manhattan. La audiencia de emergencia en la corte de Whiteplains estaba programada para las 2 de la tarde. Julián entró vistiendo su traje favorito de Tom Ford, el mismo que compró con dinero robado del fondo de pensiones de los maestros, acompañado por su equipo legal. La arrogancia que emanaba de él era casi palpable mientras me veía al otro lado de la sala. Su expresión pasó de una confianza presumida a confusión al verme. En lugar de la mujer rota y dependiente que había dejado bajo la tormenta, yo estaba sentada erguida y serena, usando un traje sastre azul marino. Flanqueada por la señorita Sterling y un equipo legal que cobraba más por hora de lo que muchos ganaban en un mes. Su señoría, comenzó Sterling, con la autoridad de alguien que nunca ha perdido un caso que le importe ganar. Estamos aquí hoy no solo por un proceso de divorcio, sino para exponer una campaña sistemática de abuso psicológico, fraude financiero e intento de robo que va mucho más allá de una disputa marital. La primera pieza de evidencia fue la grabación de audio de la gasolinera abandonada. La voz de Julián llenó la sala, cada palabra cruel colgando en el aire como una acusación. Tal vez una caminata te ayude a despejar la cabeza y recordarte de dónde viene el dinero en esta casa. El rostro del juez Morrison se ensombreció conforme la grabación continuaba, capturando la crueldad calculada de Julián en alta definición. Va de más, su señoría, continuó Sterling, tenemos evidencia de un plan coordinado para drogar sistemáticamente a la señora Vance con medicamentos que afectan la memoria, con la intención de declararla mentalmente incompetente. La sala estalló en murmullos mientras sonaba la grabación de la conversación entre Julián y la doctora Ensley. Incluso el propio abogado de Julián se veía impactado, mirando a su cliente con horror absoluto. Pero el golpe final llegó cuando Anja presentó sus hallazgos sobre el esquema Ponzi. Registros bancarios, historiales de transacciones y registros de comunicaciones pintaban el retrato de un hombre que había robado millones a estadounidenses trabajadores para financiar su estilo de vida extravagante y sus aventuras extramaritales. El acusado ha defraudado sistemáticamente fondos de pensiones pertenecientes a maestros, bomberos y otros servidores públicos, testificó Anja, con voz clínica y devastadora.
Las estimaciones conservadoras calculan el robo total en más de $200 millones. Fue entonces cuando Julián se quebró. La máscara de sofisticación que había llevado por tanto tiempo finalmente se hizo pedazos. Se puso de pie de golpe, el rostro rojo de furia, y gritó: «¡Maldita mentirosa!», antes de lanzarse hacia mí a través de la sala. Ben se movió como un rayo. Antes de que los guardias de seguridad pudieran reaccionar, ya tenía a Julián inmovilizado con una llave profesional, controlándolo con la facilidad de alguien que había manejado situaciones mucho más peligrosas en zonas de combate. La imagen de Julián siendo contenido, retorciéndose y gritando amenazas, destruyó cualquier fachada de respetabilidad que le pudiera quedar. El mazo del juez Morrison cayó con fuerza. «Señor Vance, contrólese en mi sala o será declarado en desacato». Pero Julián ya estaba fuera de sí. Mientras Ben lo entregaba de nuevo a los oficiales de la corte, seguía lanzando amenazas y acusaciones, cada palabra hundiendo aún más su caso, y su reputación. Fue entonces cuando las puertas de la sala se abrieron y entraron 2 agentes del FBI. «Y Julian Vance», anunció el agente principal, «queda arrestado por fraude electrónico, fraude de valores y conspiración para cometer fraude postal». El chasquido de las esposas resonó en la silenciosa sala mientras Julián era escoltado hacia afuera, todavía gritando sobre traición y conspiraciones, su voz desvaneciéndose mientras desaparecía por el pasillo del juzgado. La explosión mediática fue inmediata y devastadora. «Niño prodigio de Wall Street, expuesto como estafador y abusador en serie», decía el encabezado del New York Post. CNN transmitió un segmento especial sobre depredadores financieros que atacan a sus propias familias. The Today Show entrevistó a 3 expertos distintos sobre las tácticas psicológicas utilizadas por abusadores financieros. La empresa de Julián, Vance Capital Management, colapsó en menos de 48 horas. Los clientes huyeron, los socios se distanciaron, y la SEC congeló cada activo que logró encontrar. Siena, en un intento desesperado por salvar su reputación, dio una entrevista llorosa en Entertainment Tonight alegando que había sido engañada por un maestro manipulador, pero la opinión pública fue implacable. Mientras tanto, yo estaba ocupada construyendo algo nuevo. La recompensa de la SEC como denunciante fue considerable, una cifra de 7 dígitos que representaba justicia para las víctimas que Julián había defraudado. Combinado con mis propios bienes que habían sido liberados del control de Julián, ahora tenía los recursos para hacer una verdadera diferencia. Fundé la Fundación Vance para la Justicia Financiera, usando el propio nombre de Julián para reparar el daño que había causado. La ironía no pasó desapercibida para nadie. La fundación ofrecía servicios gratuitos de contabilidad forense y apoyo legal a víctimas de abuso financiero, especialmente mujeres y personas mayores que habían sido blanco de depredadores como mi exesposo. Ben se convirtió en el jefe de seguridad de la fundación, aportando su precisión militar y sus habilidades investigativas para proteger a nuestros clientes. La señorita Sterling se unió a nuestra junta directiva, ofreciendo servicios legales pro bono a mujeres que no podían costear una representación de alto nivel. 12 meses después, estaba de pie en mi nueva oficina, en una casa de ladrillo restaurada en Brooklyn Heights, mirando el horizonte de Manhattan. La luz de la tarde entraba por los ventanales altos, iluminando las cartas de agradecimiento y los premios que adornaban mis paredes. La Fundación Vance ya había ayudado a recuperar más de $50 millones para víctimas de fraude financiero y había brindado apoyo a más de 300 familias. Mi teléfono sonó, y al contestar escuché una voz temblorosa al otro lado de la línea. ¿La señora Vance? Me llamo María Santos y creo que mi esposo ha estado robando de las cuentas de nuestro negocio. Encontré su número en línea y no sé a quién más acudir. Me acomodé en mi silla, con una voz cálida pero decidida. María, sé exactamente cómo te sientes ahora. Yo estuve en tu lugar. Pero ya no estás sola, y no tienes que enfrentar esto por tu cuenta. Vamos a luchar. Al colgar, caminé hacia la ventana y miré hacia la ciudad que casi me había destruido. La tormenta que había comenzado aquella noche en Connecticut parecía cosa de otra vida, pero aún podía recordar el momento en que todo cambió. Julián había querido darme una lección en ese estacionamiento. Quería que entendiera mi lugar. Y lo consiguió, solo que no de la manera en que él lo esperaba. Había encontrado mi lugar, pero no era detrás de un hombre, disminuida y dependiente. Era frente a las personas que necesitaban protección, usando las mismas armas que Julián había intentado usar contra mí. Su tormenta se había convertido en mi refugio para otros. El teléfono sonó de nuevo,
otra voz pidiendo ayuda, otra persona lista para contraatacar. Sonreí y contesté, sabiendo que cada conversación, cada caso, cada victoria, era el legado de Julián transformándose en algo que él jamás podría haber imaginado. La justicia no se trataba solo de derribar a los culpables. Se trataba de levantar a los inocentes, de convertir el dolor en poder, de asegurarte de que la tormenta que casi te destruye se convierta en el cimiento para proteger a otros. Julián cumplía una sentencia de 15 años en una prisión federal, sus apelaciones agotadas y su reputación destruida para siempre. Siena había huido a Europa después de que comenzaran a acumularse sus propios problemas legales. Su imperio de mentiras y manipulación se había derrumbado por completo, dejando solo advertencias y antecedentes penales. Pero mi historia ya no se trataba de ellos. Se trataba de María, y de los cientos de personas como ella que cruzarían mi puerta buscando justicia. Se trataba de construir algo duradero y significativo con las cenizas de la traición. Cuando el sol se ocultaba sobre Manhattan, tiñendo el cielo de dorado y carmesí, pensé en la mujer que había sido apenas un año atrás, de pie bajo aquella tormenta, sintiéndome impotente y sola. Ella jamás habría imaginado en lo que se convertiría, la fuerza que encontraría, las vidas que tocaría. La tormenta había terminado. Pero los cimientos que dejó, durarían para siempre. Y eso, comprendí entonces. Era la venganza más dulce de todas.